28 de noviembre del seminario 15. Sí. Bueno, Perla Vario y Marité Ferrari. Bueno, comenzaría Perla, ¿no? Comenzaría Perla. Sí. Sí. Y bueno, más o menos conocen un poco el funcionamiento de esto. Yo lo conozco medio poco, pero bueno, hasta ahora. Pero lo que quiero decir es que una vez que se termine la exposición, que tratamos en lo posible de que sea lo más acotada posible, en el sentido de promover un poco la participación de todos, ¿no? Porque realmente es un poco esto, ¿no? Tenemos que hacer una especie de mix, de anudamiento, diríamos, entre lo que vamos leyendo de lo que Lacan y lo que surge de cada una de las reuniones en nuestra polémica, en la manera que intervenimos, en la manera de que nos vamos anudando entre nosotros y vamos sacando, digamos, una supuesta mayor claridad respecto de lo que queremos hacer. La idea es que una vez que se termina, como ustedes saben, la exposición, piden la participación y bueno, voluntaria, digamos, perdón, piden la participación, entonces lo anotamos y vamos haciendo la secuencia, digamos, de cómo vamos interviniendo. Y bueno, y también les planteo esta cuestión que para nosotros es importante, porque implica el sostenimiento de este espacio, de estos espacios, que creo que son importantes, ¿no? Es decir, la posibilidad de aporte de 200 pesos, digamos que, bueno, que tendría que ser a través del CBU, que le vamos a indicar a qué CBU tienen de plantearse por el chat. Ahora, desde luego entiendan que es una cuestión absolutamente voluntaria y no hay ninguna digamos, obligación, ¿no?, sobre esto. Bueno, entonces empezamos con la sesión de hoy, y le damos la palabra a Perla. Perlita. Bueno, estuvimos trabajando esta clase, tratando de puntuarla con Marité, y fuimos como pensando algunas cuestiones que están referidas también en la proposición, que es una temática que viene trabajando Lacan. Y en la primera parte de la clase nos vamos a abocar a hacer un rastreo histórico acerca de, bueno, de lo que él se propone, ¿no?, con la proposición que es la formación de los analistas, el retorno a Freud, todas las cuestiones clínicas, qué pasa con los agrupamientos de los analistas, con el análisis didáctico, la posición de psicoanalizante a analista, y comienza la clase de la clase 3 nombrando la palabra contratransferencia y dedicándole un espacio elogioso a Winnicott, en un trabajo que él presenta en un simposio que se llama La Contratransferencia en Londres. Antes de tomar el rastreo de esta conferencia, que tiene algunas apreciaciones sumamente interesantes sobre el lugar del analista, tomamos el término contratransferencia en Freud está en 2 textos de él. No nombra en otros textos el término contratransferencia. Y voy a leer lo que él hace referencia, porque a nosotros nos resultó interesante. La primera referencia la hace en el 10, en el Congreso de Nuremberg, y dice: otras innovaciones a la persona misma del médico, la contratransferencia que surge en el médico bajo el influjo sobre su sentir inconsciente. Ningún psicoanalítico llega más allá
de donde llegan sus complejos y resistencias, razón por la cual exigimos que todo principiante inicie su actividad con autoanálisis y lo haga cada vez más profundamente. Y aquel que no consiga llevar adelante semejante autoanálisis puede estar seguro de no poseer la capacidad de tratar analíticamente al enfermo. En la proposición Lacan toma el autoanálisis y va a decir que aunque el analista tenga mucha experiencia, requiere del trabajo de análisis. En otro texto, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, él habla, bueno, del enamoramiento de la paciente, o sea, la persona del analista, y dice, pero ¿qué sucede del lado del analista? No se puede atribuir a la excelencia de la persona, por lo tanto, no hay razón para que se enorgullezca de semejante conquista, como se lo llamaría fuera del análisis. Por otro lado, el carácter repetitivo de la transferencia inconsciente que se despliega en el tratamiento es lo que le permite al analista, por un lado, un esclarecimiento valioso de los fenómenos psíquicos inconscientes, y por otro lado, una buena prevención de una contratransferencia, acaso aprontada en él, y siempre es bueno estar sobre aviso de ello. Estos son los dos textos, los dos recortes que hace Freud sobre contratransferencia. Y siguiendo con la clase, Lacan va a decir, cita a Winnicott en el comienzo de este artículo sobre la contratransferencia, y va a decir que en su comienzo, sobre la contratransferencia, publicada en 1960, dice que la expresión contratransferencia debe volver a su uso original, y con ese fin se vale la palabra self. Yo tomé de Winnicott el concepto de lo que es self para Winnicott, ¿no? Y es un término que él utiliza y que lo define muy cerca del ello. Dice que el self está muy cerca del ello, propuesto por Freud en su segunda tópica, y que el verdadero self es el corazón instintivo de la personalidad, y se relaciona con el sentido de la integridad y continuidad, y se halla ligado al proceso primario. Esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, ¿por qué está hablando del self? Porque creo que todo el tiempo lo que está remitiendo es a los procesos inconscientes, Lacan, al menos en este principio. Extraje algunos párrafos de esta conferencia de Winnicott que me parecieron muy importantes. Y él va a decir que tomar la... Dice, creo que la palabra contratransferencia debería restituírsele a su origen, a su uso original. Podemos utilizar las palabras como gustemos, sobre todo tratándose de palabras artificiales como lo es esta. También dice, naturalmente una palabra como self sabe más que nosotros. Nos usa y puede gobernarnos. Pero contratransferencia es un término que nosotros podemos esclavizar, y la lectura de los textos técnicos me lleva a pensar que está en peligro de perder su identidad. En mi artículo Odio en la contratransferencia dije que según cierto uso de contratransferencia designaría la normalidad en los sentimientos contratransferenciales y relaciones e identificaciones fijas reprimidas en el analista. Esto lleva a comentar que el analista necesita más análisis, dice Winnicott. También dice que en el análisis lo característico es que la neurosis de transferencia derive del ello.
en la asistencia social, da un ejemplo que es interesante. En la asistencia social, un hombre puede decirle a una visitadora, usted me recuerda a mi madre. Y no es, y no es necesario hacer nada más respecto de esto, salvo que el asistente lo cree. En el análisis, el analista habrá recibido claves que le permiten no solo interpretar la transferencia de sentimientos de la madre a él, sino también los elementos instintivos, inconscientes que están debajo, y los conflictos suscitados y las defensas que se organizan. De este modo, el inconsciente empieza a tener un equivalente consciente, a convertirse en un proceso vivo que envuelve a las personas y a ser un fenómeno aceptable para el paciente. También dice que durante la sesión el analista es objetivo y congruente. No es un salvador, no es un maestro, no es un aliado ni un moralista. El efecto importante del propio análisis del analista en relación con esto consiste en que se ha fortalecido su yo de tal que puede seguir profesionalmente involucrado y hacerlo sin demasiada tensión. Continúa Lacan hablándole a los analistas y dice que en tales condiciones hay que decir que está dirigido a ellos una cierta atopía y que a él también le está referida esta atopía. En principio sería como un no lugar, ¿no?, del analista, es decir, la atopía sería esta, ubicarse como imposibilidad de ubicarse en un solo lugar, en un lugar fijo, rígido, porque para el psicoanálisis el sujeto no es algo dado, sino que adviene un sujeto que es efecto de una cadena significante y que lo separa del pensar. Y siguiendo con la clase, él hace una crítica a las asociaciones psicoanalíticas existentes del momento, y va a decir que tienen un saber normativo, que tienen una conducta útil, y que en realidad el método psicoanalítico tendrá otras formas, que son formas particularmente libres y en condiciones que se van a abstraer de una orientación, de una norma y de una utilidad. Me pareció muy interesante esto por las cuestiones de que va a tomar Lacan en la proposición, ¿no? Es decir, cómo pensar los agrupamientos de los analistas, y me pareció interesante tomar de Osvaldo, nuestros compañeros, Osvaldo Meira, en su libro Existencia de la clínica y la clínica en la existencia, un párrafo donde él trabaja el tema del goce, del poder, y entonces él va a decir que desde Freud, su carácter totalizador se lo asoció desde lo pensable como la cosa perdida o prohibida. En realidad, nunca algo en sí perdido, pero decretado como prohibido, desde la instalación del falo, de la ficción del falo, y su culminación en castración, implicada ya en lo humano, por su ser de hablante. Y a su vez ficción, esta sobre donde puede operar el nombrado orden de la creencia, la que asimismo puede verse potenciada cuando a todo lo arrastra la pasión de la fe y se consuma lo religioso. Al respecto conviene, en esta temática, en donde circula el poder, no perder de vista el enhebrado de estas tres palabras: ficción, creencia y fe, para el horizonte de su pensar, por percibírselas tan consustanciadas al cotidiano, coestar humano y a la idea de dominio que se hace con su semejante y su otro. Bueno, hasta aquí es la primera parte de la clase. Sigue Marité y bueno, después abrimos al debate. Bueno, realmente esta clase nos parece una clase muy importante
porque lo que Lacan está de alguna manera discutiendo es esto que tiene que ver con la formación del analista y en qué condiciones estaba en aquel momento. Porque justamente en relación a lo último que Perla estaba planteando, justamente él va a situar que existe una retórica sobre el objeto del psicoanálisis que él cree, yo creo, que está ligada a cierto modo de enseñanza del psicoanálisis, que está ligada de alguna manera a un saber normativo. No se escuchó, Marité. Sí, por eso me tengo que acercar, si no se escucha, sí. Está ligada a un saber normativo, ¿no? A un saber normativo donde justamente hay una idea muy compleja que está, digamos, es el dispositivo que las escuelas de formación, la IPA concretamente, tienen pensada para la formación del analista, es lo que se llama el psicoanálisis didáctico. Entonces Lacan, bueno, hace una cita de Fennikel que es horrible, digamos, que es muy cómica, porque bueno, Fennikel nos cuenta como una novela de final feliz en todo análisis, que significaría conducir un análisis hacia la primacía genital, ¿no? Entonces, donde, bueno, a partir de la primacía genital se podrían dominar la espiritualidad parcial y de esta manera la persona se encontraría en muchas mejores condiciones de estar adaptado, digamos, a su relación con el semejante y estaría todo solucionado. Con lo cual, bueno, Lacan efectivamente le toma prácticamente el pelo, dice, bueno, que esto no lo ha visto nunca nadie en sus análisis. Y bueno, pero lo que realmente me parece a mí es lo interesante, es cómo Lacan se pone a discutir, ¿no?, en profundidad esta cuestión y cuáles son los efectos de pensar un psicoanálisis didáctico, ¿no? ¿Qué querría decir esto? Cómo, digamos, este psicoanálisis dedicado a producir analistas, en realidad sería un modo de resistencia de las organizaciones psicoanalíticas a la transmisión de lo medular del discurso del psicoanálisis. Yo les voy a leer una frase que, bueno, me gustaría, por eso les digo, ¿no? Queremos hacerlo breve esto como para que todos discutamos porque es muy interesante. Él, de alguna manera, sitúa los impases de esto que se llama los análisis didácticos, ¿no? Y hace esta pregunta. ¿En qué medida el psicoanalista es, de algún modo, forzado, con fines abusivamente didácticos, llamado a sostener un discurso? Esto que Perla situaba, la tensión entre la ficción y la creencia, ¿no? Es decir, está llamado, ¿no?, a creer, a sostener un discurso con fines didácticos. Y si esto de estar llamado a sostener un discurso con fines didácticos no tiene, si esto realmente tiene algo que ver con los problemas que le presenta la manera más aguda y más cotidiana de su experiencia, ¿no? Como que de alguna manera esto que él sostiene como experiencia de aprendizaje, porque lo didáctico es que él se iría a analizar para aprender, ¿no?, como la didáctica, a ser analista. Y en qué punto esto de estar situado en ese lugar le impide estar a la altura, ¿no?, de los interrogantes que la clínica de su cotidianeidad le presentan, ¿no? Entonces, y ahí comenta Lacan que hay un asistente del seminario al cual él le pregunta, ¿y usted para qué viene? ¿Por qué viene acá? ¿Qué le resulta qué encuentra, dice usted, de ventajoso en asistir a mis conferencias? Y la persona le dice, es que nadie habla del psicoanálisis así. Entonces, evidentemente,
Lacan, con su excomunión, ya hace unos cuantos años que está en esa posición, digamos que ese sería el cuarto, ¿no es cierto? Vamos en el seminario 15, rompe con el sistema de creencias de la IPA, así como si el análisis didáctico se podría pensar de alguna manera como un acto de fe de la IPA para suponer que es posible, ¿no?, aprender a ser analista, en términos de la cita que proponía Perla, ¿no? Por eso lo llamamos bastante esto con Perla, ¿no? Porque evidentemente lo que además Lacan decía, que finalmente, y lo que pasaba es que si uno sacaba todo el ornamento de lo que ahí se decía, se pensaba lo que acontecía en el corazón, en el interior de la experiencia, entre el analista y el analizado, como el retorno de lo que él llama cierta inercia psíquica de repetición de lo que se tomaba como la primera fusión, la primera relación del sujeto, del niño con el cuerpo maternal. Con lo cual, evidentemente, toda cuestión iba a parar a eso, ¿no? Como si eso era, de alguna manera, el eje sobre el que se pensaba todo lo que acontecía allí en la experiencia, ¿no? Entonces Lacan dice que justamente esta manera de pensar la experiencia, en algún lugar, digamos, mostraba un costado de resistencia al psicoanálisis. Lacan siempre insiste que las resistencias son del analista. En este punto Lacan interpreta el análisis didáctico como un formato institucional resistente al discurso del psicoanálisis, porque él dice que este formato lo que impedía escuchar justamente es el eso habla, es decir, cómo ponerse, digamos, a situar en la singularidad de cada caso qué es lo que se transmite, qué es lo que plantea el decir del analizante, ¿no? Con la categoría de llevar todo al análisis de la... Bueno, esto además era un clásico del kleinismo. No sé si alguna vez alguien se analizó, yo en mi caso tuve un análisis en mi adolescencia con los kleinianos, y bueno, todo lo que uno hacía era, digamos, de algún modo referido a la persona del analista, lo cual era bastante complicado, ¿no? Pero fundamentalmente porque impedía el despliegue del, como decía Lacan, de realmente escuchar de qué se trataba esto que él, lo cual no implica negar la transferencia, pero ¿por qué plantear todo el tiempo la referencia a la persona del analista, como si lo único que existiera en el mundo ficcional del paciente sería su analista, que era su mamá, con lo cual todo pasaba por ahí, digamos, ¿no? Y Lacan acá propone algo muy interesante, que es dejar de llamar analizado al analizado y llamarlo analizante, lo cual es muy interesante porque marca esta cuestión de cómo hay un ser siendo analizante cada vez, ¿no? Este despliegue temporal donde hay una cuestión abierta en el tiempo, ¿no? Entonces, él va entonces a la pregunta central, que es lo que él después va a desarrollar en la proposición del 8 de octubre, donde plantea qué hacer, digamos, con el análisis de los analistas. Él dice, se pregunta, es que yo analizo a los analistas, y se dice, ¿cómo se hace para que haya análisis del analista? Entonces él va a ir a tres afirmaciones. Yo creo que este es el punto de partida para pensar la lógica de lo que es el discurso del psicoanálisis, que son tres afirmaciones que él había hecho en un texto que se llama Las reseñas de enseñanza del seminario del año anterior, que es el seminario de la lógica del fantasma. Y son tres que están articuladas lógicamente. Voy a hacer el esfuerzo, porque es bien complejo. Él la cita, pero bueno, ¿por qué la cita y qué quiere decir? Él dice, primero, no hay en mi lenguaje otro del otro con mayúscula, ¿no? Segundo, no hay verdadero sobre lo verdadero. Tercero, no hay nada que considerar sobre la transferencia de la transferencia. Las tres articulaciones están articuladas porque en tanto seres hablantes, que estamos constituidos
a partir de este salto dimensional que instaura la entrada del lenguaje en nuestra existencia como humanos, quedamos sujetos a un decir argumentado que va a regular nuestra relación a nuestros pequeños otros, que son encarnaduras del gran otro, y que va de alguna manera a regular los goces que nos habitan. Toda nuestra relación al decir ordena nuestros circuitos gozantes para hacer posible justamente nuestra existencia con los otros. Esto es lo que Freud nos enseña en El malestar en la cultura, ¿no? Es necesario un ordenamiento de esto pulsional que nos habita para poder cohabitar con los otros, nuestros semejantes, nuestro partener sexual, o nuestros referentes en el linaje, ¿no? Nuestros padres o nuestros hijos. Este lenguaje que hablamos contiene una iancia. No, ¿por qué? Porque no es un sistema inequívoco, ¿no? ¿Se acuerdan que lo primero que Lacan le discute a Saussure es que no hay ninguna sujeción del significante al significado? Porque la producción de sentido se ordena, perdón, alguien, la operación, digamos, porque la producción de sentido se ordena a través de la operación metafórica que está articulada a un operador central que es el falo, la significación fálica. Es decir, que los sentidos se producen por una operación metafórica entre significantes. El sentido es a producir. Ahora, la construcción de sentidos, de argumentaciones sobre el goce, contiene siempre un punto de opacidad, de vacío, de agujero. Siempre va a haber algo imposible de decirse, y esto ya Freud lo había encontrado y lo había descubierto en El ombligo del sueño, o en el Seminario 21, los límites de la interpretabilidad de los sueños, ¿no? Que es este tema que después también va a aparecer en esta clase y que ya había aparecido al final de Problemas Cruciales, que es de qué modo el saber se detiene ante el sexo. Y también diríamos ante la muerte, ¿no? Hay un real ahí que es imposible, después esto lo va a ver cuando Lacan va a los nudos, de ser trenzado y anudado a lo simbólico imaginario. Hay algo siempre que va a escapar. Por eso es un sistema, el significante, que tiene un agujero. Con lo cual, entonces, como hablantes, quedamos sostenidos por este nudo, por este anudamiento, que nunca termina de recubrir esto real que nos habita. Por eso Lacan dice que no hay metalenguaje. Es decir, hay un decir que está condenado a la equivocidad. Por eso cuando yo hablo, yo nunca sé lo que el otro va a escuchar de lo que yo digo, o por quién me toma el otro, ¿no? Es decir, hay un decir que está condenado a la equivocidad o al sinsentido. Lo que se dice, y esto Lacan lo va a confirmar, sobre todo en la última etapa de su enseñanza, es lo que se dice. Es decir, no hay posibilidad de en esto que se dice reenviarlo a otro código para que se anulara la equivocidad de lo que quiero decir. ¿Se entiende? Entonces, tampoco se puede decir lo verdadero sobre lo verdadero, porque la verdad, como dice Lacan, habla en el síntoma y se dice a medias, como se puede, con los condicionantes de equivocidad que porta el lenguaje. Por eso Lacan va hacia el matema, por eso el seminario que sigue, que es el 16, escribe en la pizarra por un discurso sin palabras, y después va a decir por un discurso que no sea el semblante. Bueno, ahora dice sin palabras, en el sentido de cómo él intenta, para dar cuenta de las operaciones lógicas, buscar una escritura de letras y no de palabras que designen funciones, relaciones que puedan decirse sin palabras. Después se acuerdan que viene el 17 con los 4 discursos, etc.
Bueno, esta afirmación, entonces, estas dos cuestiones de que no hay otro del otro y no hay metalenguaje, van a fundamentar esta cuestión de que no hay nada que considerar sobre la transferencia de la transferencia. Porque lo que Lacan va a situar es que, bueno, lo que hay es transferencia. Lo que implica que hay alguien que debe soportar, que es el analista, como diría, a mí me encanta una frase de Pommier, que está en Transferencia de Estructuras Clínicas, que dice que el análisis es aquel que debe soportar ser tomado en pedazos, ¿no? Como que Pommier siempre rescata, más allá de la posición del sujeto supuesto al saber, la posición de objeto de la transferencia del analista, de ser tomado, digamos, como objeto en la transferencia, y en este punto, y como vamos a ver en este seminario, llegar al final del análisis teniendo que soportar esta caída, ¿no? Esta caída. Entonces, los sentimientos que le suscitan al analista los dichos o el hacer del analizante tienen que ver con este tener que soportar, como bien decía Perla, este no lugar, porque es un no lugar. En el sentido de nunca, nos reíamos con Perla, ¿no? Cuando hablábamos, de nunca de terminar de saber qué objeto somos para el analizante, por quién somos tomados, cómo esto que decimos resulta que después se nos vuelve y nos retorna de una manera, como decíamos con Perla, casi siniestra, porque nos decimos, pero ¿cuándo pude haber dicho yo tal cosa? ¿No? Bueno, entonces, este costado real, opaco, de la transferencia, es el que se imaginariza como contratransferencia. Pero la transferencia es una. Comprende esto que se despliega entre el analista y el analizante, donde se vuelven a reproducir las condiciones del goce, del trauma de la sexuación, aquí y ahora, con el analista. Este, digamos, sería el meollo, digamos, del concepto de transferencia, ¿no? Dentro de esta lógica que tiene que ver con las tres afirmaciones que Lacan despliega en las reseñas de enseñanza. Entonces, esto que soporta la lógica del eso muestra o eso habla, no puede, por eso dice Lacan acá en esta frase, no puede pretender ser manejado con cierta superioridad objetiva del analista. Miren qué frase interesante, vuelvo a repetir. Eso que habla, eso que muestra, no puede pretender ser manejado con objetividad y con superioridad, como si el analista estuviera más allá de eso, porque aprendió en el análisis didáctico no sé qué cosa, ¿no? Como si habiendo pasado por el análisis didáctico, el analista quedará ubicado en un lugar, como dice Lacan acá, de superioridad objetivante. Dice textualmente Lacan, se creen obligados a justificar el concepto de transferencia en nombre de algo que a ellos mismos les parece muy frágil. Una especie de superioridad en la posibilidad de objetivar que habría adquirido el analista y que le permitiría creerse con el derecho de referirla a otras situaciones que la explican, ¿no? Esta idea además de llevarlo todo a una escena, ¿no? A una escena imaginaria y dual, cuando en realidad de lo que se trata, ¿no? Es de situar la complejidad, ¿no? Y la traducción de esto que se dice, más allá de llevarlo todo a este tema de la relación madre-hijo, ¿no? Lacan plantea que no hay la posibilidad del acto analítico fuera de la manipulación de la transferencia, ¿no? Hay un tener que saber hacer allí, que no es, dice Lacan, la ilusión de objetivarla y dominarla. Es decir, no se trata de que el analista, en el análisis didáctico, aprenda a dominar la transferencia. Porque la transferencia no se puede dominar, es algo que hay que saber manipular, que hay que poder leer, pero no
se la puede dominar, ¿no? Porque eso habla, nos habla, ¿no? Entonces, Lacan plantea justamente que él introduce el concepto de acto analítico porque justamente él cree que es lo más elidido, lo que queda más elidido en lo que sería la experiencia del análisis del propio analista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Acá propone algo muy interesante, que creo que me parece que en una de las reuniones lo trajo Gustavo Cerezeski, que hay que rescatar el valor del acto en tanto que fallido. No hay que pensar, Freud, digamos, mismo ha dicho que decirlo fallido no es más que un refugio, ¿no? Esto lo dice Lacan, detrás del cual se disimulan los llamados propiamente actos. En realidad, el acto fallido tiene de alguna manera la dignidad del acto, porque efectivamente allí, ¿no?, se pone en acto, ¿no es cierto?, algo de lo que es verdadero para el desear de ese que habla. Es decir, que no hay que pensarlo siempre como acto sintomático al servicio del síntoma, sino que hay que tomar el fallido también en su dimensión, ¿no?, de acto, especialmente en lo que tiene que ver con la experiencia del análisis y de la transferencia, es decir, darle realmente ese estatuto, ¿no? Entonces Lacan se pregunta, ¿qué es lo que quedaría elidido del acto, ¿no? Y entonces él dice que lo que se elide del acto, y esto es muy interesante, muy importante, está por el lado de lo insoportable de sus consecuencias, ¿no? Es decir, como que evidentemente hay algo insoportable digamos, tiene, parece, digamos, de la producción de un acto, ¿no? Entonces él va a decir, en este sentido, estará advertido de quien cursa un análisis didáctico. Él se pregunta, ¿no? Perdón. ¿Estará advertido quien cursa un análisis didáctico de las consecuencias de un análisis así formulado como de didáctico en cuanto a la transmisión de un saber? Miren que no sé si quedó clara la pregunta, ¿no? Porque yo justamente hago las preguntas que se hace Lacan, porque me parece que son las que van a orientar hoy nuestro debate, ¿no? Entonces, Lacan va a decir, esto es lo que queda elidido. Se hace un análisis con el fin, con el propósito de ser analista. Entonces uno diría, ¿sería posible? ¿Alcanzable como meta, como objetivo? ¿Es una meta? Porque si pensamos la producción de un analista en la dimensión del acto, del advenimiento de una posición, de la puesta en juego de algo que ponga en causa el deseo del analista, toda la línea que viene trabajando Lacan, ¿se acuerdan en el 11? De esta operación del deseo del analista como operador en esta juntura, ¿no es cierto?, entre inconsciente y repetición. Bueno, si evidentemente esta cuestión de la producción del analista no sería lo que está como desconocido o elidido en el planteo mismo del análisis didáctico. Por eso, poner en escena la cuestión del acto va a modificar las relaciones del analista respecto del saber inconsciente, ¿no? ¿En qué es? Porque, digamos, porque lo que tiene que saber no es un saber objetivo que lo ayude a él a sentirse más allá de lo que se transfiere sobre él. Este es el punto, ¿no? Porque en realidad está el problema de cómo el analista puede relacionar, digamos, esto que él tiene que poder saber en relación al lugar de la verdad. Es decir, se trata de discernir la verdad para cada quien en términos de goce
en esto que se dice, es decir, qué es lo que eso sabe en esto, ¿no? Es decir, cómo en esto que el analizante dice, eso sabe, y eso es lo a escuchar del lado del analista. Es una escucha que va a implicar entonces algo de un saber hacer relativo al acto, en el acto analítico, ¿no? Que en ese sentido no puede ser enseñado, porque eso, la ilusión de la creencia de la IPA es pensar que eso se puede enseñar en el análisis didáctico. Porque uno se pregunta, a ver, ¿y por qué Lacan ahora en este seminario va a parar al Menón, que es un diálogo sobre la virtud? Uno diría, pero ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el análisis? Bueno, porque justamente la tesis que tiene el Menón respecto de la virtud, que la virtud es el saber hacer, es la virtud del hacer que las cosas vayan bien, tanto en la polis como en el hogar. Eso es muy divertido porque las feministas acá directamente le harían un escrache a Platón y a Sócrates, porque lo que plantea en el Menón es que la virtud del hombre es saber hacer en la polis y la mujer en la casa, ¿no? Entonces Lacan va a preguntar si eso vale también para la cama, porque dice, eso es por separado, hay que ver qué pasa cuando está, bueno, es muy divertido, ¿no? Pero bueno, por eso digo, él va a ese diálogo, porque justamente lo que Sócrates conversa con Menón, es si la virtud, ¿no? Ese saber hacer para que las cosas vayan bien, es algo que se puede enseñar, ¿no? Como uno enseña, no sé, cualquier habilidad, o si es algo que ya está en uno y que uno lo tiene que sacar a través de la hermenéutica, de las preguntas adecuadas. Porque justamente la articulación del Menón con esta clase para mí pasa por ese lado, que es el tema de decir, bueno, evidentemente acá hay una cuestión de que hay algo no enseñable en el saber hacer con la manipulación de la transferencia. Eso no se puede enseñar. Esto es algo que cada uno tendrá que descubrir, y descubrir, como en el Menón mismo se plantea, justamente por la vía del error. Porque en el diálogo le preguntan al esclavo, bueno, ¿cómo hacer para construir el doble de un cuadrado? Entonces el tipo que dice, es muy fácil, si yo quiero el doble del cuadrado, lo que hago es hacer un cuadrado que tenga el doble del lado. Entonces lo hacen, ¿no? Y cuando hacen el doble del cuadrado anterior, resulta que se obtienen 4 cuadrados, no 2. Entonces cuando uno duplica el lado, cuadruplica la superficie. Entonces Sócrates le propone que por qué no construir un cuadrado por la diagonal. Entonces cuando uno hace con la diagonal, resulta que construye un cuadrado que tiene 4 triangulitos adentro, que va a ser igual al otro cuadrado. Dice Lacan que esto contradice lo que la matemática actual nos enseña sobre la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2, pero eso no importa. Pero empíricamente, con la geometría de aquel momento, se demuestra que la intuición sobre la duplicidad, es decir, la cosa simple, era equivocada y había que explorar por otro lado. Con lo cual, finalmente, este descubrimiento del saber hacer el doble del cuadrado contiene el error, ¿no? Esto también me parece muy interesante en el diálogo, ¿no? Por eso, evidentemente, esta cuestión, digamos, además hay una cuestión muy importante que tiene que ver en esta clase, porque Lacan vuelve a tomar el diálogo, él propone, y yo les propongo que si tienen tiempo y ganas, porque nosotros vamos a desarrollar esto mucho más en
en la próxima reunión, pero que lean el Menón porque es muy interesante, muy interesante. Y el otro punto que aparece en la clase y que no está del todo desplegado es que él va al seminario 7 y va a la teoría de las ficciones de Bentham, porque justamente, ¿no?, acá también en la clase se ubica la pregunta respecto de esta especie de búsqueda de los ideales del analista, en el sentido de cómo pensar el bien y esta especie de equivocidad que hay entre el bien, los bienes y lo bueno, ¿no? Porque en el seminario de la ética, justamente él toma la dimensión del utilitarismo en Bentham, en la clase donde él habla sobre la dimensión del bien. Porque evidentemente acá hay una cuestión profundamente ética en cuanto a situar, ¿no?, esta cuestión del análisis didáctico y la formación del analista en términos de cómo pensar la ética del psicoanálisis, ¿no?, la ética y la política del psicoanálisis, que va a tener que ver justamente con esta orientación de la experiencia por la vía del deseo, es decir, no por la vía del ideal, no por situar al objeto en términos de idea, sino en situar al objeto A como causa, ¿no? Y en este punto situar esta cuestión paradojal, ¿no?, de que no es posible que haya lo bueno para todos, sino que hay de lo bueno para cada uno. Y en este sentido, esta cuestión de los bienes a lograr en la experiencia del análisis también es una cuestión que tiene que estar, digamos, sostenida por esta ética de lo singular, es decir, no es posible un bien para todos, ¿no? Bueno, es muy complejo, bueno, da para muchas cosas, porque lo de Bentham es muy interesante, porque Bentham es el primero que descubre el estatuto ficcional que hay en la búsqueda, porque finalmente si todos producimos, la sociedad humana siempre, y las acciones de los hombres están dirigidas a la búsqueda de los bienes. ¿Y qué son los bienes? Los bienes son los que nos resultan útiles. ¿Y qué nos resulta útil? Y lo que nos resulta útil no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con el campo del significante, porque es lo bueno para cada quien, y que además lo bueno de cada cosa no tiene tanto que ver con el uso, sino con el valor de cambio, diría Marx, ¿no? Es decir, con eso que representa el disfrute de eso y de cómo yo me tengo que apropiar de eso, de lo que me gusta y gozo, para sacárselo al otro, etc. Bueno, hoy vamos a dejar acá porque así nos queda más de media hora para que todos hablemos de esto, que me parece que es un tema crucial. Y bueno, los invitamos a todos a anotarse. ¿Saben cómo es? La manito. Sí, Levantan al final. ponen la manito digital, digamos, y entonces vamos haciendo una lista de intervenciones. Pero ante todo yo quiero tomar un minutito porque no puedo dejar de agregar algo que me parece central en función, especialmente lo que viene planteando en la parte que tomó Marité, de esas tres cuestiones, de esos tres puntos, digamos, lacanianos, que va a tomar siempre Lacan, ¿no? Es decir, en el sentido de que no hay otro del otro, en el sentido de no hay metalenguaje, y en este caso, de lo que se viene planteando, no hay transferencia de la transferencia. Lo que quiero decir, que yo quiero agregar, porque me salgo de la vaina por plantearlo, porque tiene que ver con una cuarta, desde mi punto de vista, posición, en el porqué de esto. Porque en cuarto término yo diría, o agregaría a lo que plantea Lacan, no hay existencia de la existencia. Esto es un poco lo que, este circuito, digamos, que tiene que ver con el nudo lenguajero, en el sentido de no hay existencia de la existencia. Bueno, veamos un poco
las intervenciones, por favor. Luz, está Graciela y Estela. Bueno, Luz. Deberías darte audio, Luz, que estás Ya, primera. me di. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que da para mucho, muy interesante el planteo de esta clase y agradezco, Perla, también que te fuiste a Winnicott y a ver el artículo sobre la transferencia, porque sí, nos alumbra un poco sobre cómo pensaban. Bueno, Winnicott estaba bastante criticado, ¿no?, en su momento, porque se salía un poco del carril de lo que era la formación tan estricta. Y sabemos también que estaba no solamente, y está hoy, la cuestión del análisis didáctico, sino de la exigencia de la supervisión didáctica en la formación, donde hay que tener por lo menos 2 pacientes que uno los ve 3 o 4 veces por semana. Y como eso hoy es casi imposible, es como un falseamiento, hay un como sí, como un falso self de Winnicott, de que se hace como que se los atiende y que se los supervisa. Bueno, es toda una fachada para continuar con algo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, yendo a lo que ustedes traían, que es el corazón de los que nos convoca, ¿no?, en relación a cuál es la posición del analista y cómo la cuestión de la transferencia y de la supuesta contratransferencia, pensaba en esto que tomaba Lacan en relación, en el dato Londra dicho, ¿no?, de esto de lo que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha, ¿no? Y cómo tomaron ustedes los del seminario 11 y la presencia del analista, que ahí Lacan dice que él no lo puede separar del concepto de inconsciente, ¿no? Y cómo apuntamos cuando trajiste, Marité, la cuestión de Bentham y la teoría de las ficciones y el utilitarismo, ¿no? Y que esta cuestión del bien, lo que yo me acuerdo es que Lacan ubica esta noción de bien lo más cerca posible de nuestra acción, algo así digo porque estamos hablando del acto, ¿no? Y en esto de la acción, y reflexiona sobre esto, sobre la relación efectiva entre el deseo de hacer el bien y el curar. O sea, como previniéndonos de que esta cuestión no nos atañe a nosotros, no hay un deseo de curar, y tampoco de hacer el bien en ese sentido. Como que esto es algo que dice, que nos va a extraviar inmediatamente, ¿no?, si nos ubicamos en esta trampa de querer el bien del sujeto, ¿no?, que lo único que podemos querer es, en todo caso, trabajar en qué los retiene en relación a su deseo, ¿no?, en dónde está atrapado, pero no hacerle el bien y curarlo. Y bueno, y cómo seguir pensando todo esto, cómo lo viene articulando Lacan. Así que muy interesante, les agradezco. Decirle que se desmutee. Estela, desmuteate. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Perla y Marité, muchas gracias, porque yo no había tenido oportunidad de releer esta clase desde hace mucho y la seguí perfecto. Así que muy, muy didáctica, justamente. Freud seguramente ya tenía sus problemas con este tema de la contratransferencia, porque por lo que le llegaba, ¿no?, por los rebotes que le iban llegando seguramente en la comunidad psicoanalítica. Y le escribió una carta a Jung donde decía que se trataba de la transferencia recíproca, no tanto de la contratransferencia, sino de la transferencia recíproca. Habría que ver, siempre la miro ahí a Cristina, en alemán, cómo sería la traducción, ¿no?
y que esa transferencia recíproca era para ser dejada de lado. Entonces, me quedé pensando en esto de que no hay la transferencia de la transferencia y que en su lugar, ahora escuché a Luz, podríamos poner la presencia del analista, el acto del analista que causa muchas veces horror y el acto fallido. Bueno, y sobre esto de la transferencia recíproca, porque el analista a veces produce actos fallidos, ¿no? En las sesiones de sus pacientes. ¿Y qué se hace? Yo creo que se puede separar, el analista a veces puede separar lo que es de su propia cosecha de lo que tendría que ver. A mí me sale decir como que estaría ese fallido, que no cause horror, digamos, que pueda ser utilizado, que estaría a disposición del paciente, del analizante. Y en ese caso, a veces sí se puede decir algo, porque ahí entonces está la presencia del analista, está esa transferencia recíproca, que sería del inconsciente del analista y el inconsciente del paciente. Bueno, esto de que sería realmente el acto fallido, sería allí un acto que se podría, caso por caso, emplear justamente al servicio del inconsciente del analizante. Sí, Graciela. Sí, bueno, buen día a todos y muchísimas gracias por la clase, ha sido excelente la que han dado, pudiendo, bueno, abrir justamente, abriendo los problemas en vez de cerrarlos, que es lo que Lacan denuncia todo el tiempo, es esto de cerrar los problemas inherentes a la práctica analítica, que son muchísimos, cerrarlos con toda esa religiosidad de las sociedades analíticas que parecen brindar soluciones tecnificadas, ¿no? Y entonces está el horror al acto, y el horror al acto me parece que es lo que se decía, lo que creo que citó Marité, es no qué consecuencias va a producir el acto, sino el hecho de que tenga consecuencias. El hecho mismo de que tenga consecuencias es lo que produce horror, porque eso toca digamos, lo fallado, lo fallido del acto sexual, toca verdaderamente la castración. Y respecto a, bueno, justamente en la clase anterior, Lacan dice que lo que, digamos, una cosa es lo fallido como para ser interpretado, y otra cosa es tomar el acto fallido como lo que es, lo que sería el acontecimiento. Claro. El error, por ejemplo, es lo que hay de acontecimiento en el acto fallido. Lo demás, bueno, es el desciframiento, ¿no? Bueno, y lo último que quería comentar es, digamos, respecto de Winnicott, quien maravillosamente siempre se burló de la ritualización de sus colegas, quienes le habían criticado, por ejemplo, mucho, que él atendía a Pigel, una niñita, a demanda. O sea, cuando la nena quería, lo llamaba y ahí tenía la sesión. En vez de las 4 sesiones semanales obligatorias. Y en un congreso en Londres, no me acuerdo de qué año, cuando se le cuestionó esto, él les dijo algo así como que no fueran
tan estúpidos, que el asunto no era el cuántas sesiones por semana formalizado, sino la transferencia, que todo estaba en la transferencia, lo demás era una pavada. Bueno, muchas gracias. Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que la puntuación de Perla y Marité me estimuló mucho a hacerme algunas preguntas, así que las voy a compartir con ustedes. Me gustó mucho que esto que el ser analista no se enseña, pero podríamos decir se aprende. No se enseña, pero se aprende, ¿no? Es algo raro, hay una disyunción ahí entre la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, a partir de lo que estuvieron diciendo, me pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué variantes e invariantes podemos pensar desde el año 1967 hasta ahora? ¿Sí? Porque, bueno, no tenemos que dejar de contextualizar el seminario, ¿no? Si bien hay algo que es atemporal, atópico y atemporal en la enseñanza de Lacan, y que nos está hablando a nosotros en la actualidad, hay cosas que ya no son válidas para nosotros. Por ejemplo, la contratransferencia ya no es algo que nosotros ya no hablamos de la contratransferencia como la guía de nuestros actos o de la dirección de la cura. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor del acto analítico hoy? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que interpelar de lo instituido del saber psicoanalítico hoy, en 2020, con pandemia y todo, ¿no? Porque no es lo mismo que en 1967. Ahí Lacan estaba fundando algo que era esta interrogación al analista, que era un secreto. Esto de cómo alguien devenía analista era una especie de secreto iniciático, una experiencia inefable, que una élite sabía cómo era. Bueno, eso ya no sucede más. Ahora está el procedimiento del pase, se pone al público lo que se trabaja, se elabora, ¿no? Entonces ya no estamos en ese mismo momento. Entonces, mi pregunta es esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, como los analistas del 2020, tenemos que interpelar al psicoanálisis, a interrogar el psicoanálisis como lo instituido del saber? ¿Y qué acto nos toca a nosotros, ¿sí? Con respecto al analista? ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, yo quería bueno, intervenir un poco para agradecer las intervenciones, me parecen muy interesantes. Es cierto que yo creo que a medida que se instituye un determinado saber, necesariamente se produce iglesia y se produce creencia, ¿no? No es que no estamos fuera del sistema de creencias. Y el punto sería que justamente, ¿no? La posibilidad de seguir inventando en el sentido de discutir los saberes instituidos que fuimos de alguna manera logrando, me parece que sería el camino, ¿no? Por ejemplo, en este momento es todo lo que tiene que ver con esta irrupción, ¿no? de esta nueva discursividad que tiene que ver con los discursos de género, por ejemplo, ¿no? Y ver, bueno, cómo, digamos, qué tenemos nosotros para inventar, ¿no? Porque yo siento que hay algo del orden de la invención. Cuando uno dice, bueno, el análisis, ser analista no se enseña, pero se aprende por la vía del error y por la vía de la invención, ¿no? Cuando a Sócrates se le ocurre la diagonal, bueno, es que uno tiene que encontrar esa diagonal, ¿no? Es decir, cómo es complejo porque de alguna manera uno a veces tiende a tener una lectura muchas veces religiosa, ¿no? Así como en la misa se lee el Evangelio y bueno, el cura comenta la palabra de Dios. A veces uno sin darse cuenta puede
también caer en eso, ¿no? En el sentido de comentar algo que ya está instituido y que quede cerrado, ¿no? Yo creo que digamos, todo esto que nos está pasando de la pandemia nos ha llevado a ciertas invenciones, ¿no? Por ejemplo, la creencia de que no se podía analizar sin la presencia real era una cosa una creencia que teníamos todos muy arraigada, y sin embargo esto lo estamos como, bueno, como poniendo en cuestión y estamos tratando de inventar otra cosa. No sé, yo creo que es un momento interesante, porque es un momento de transformación, esta cuestión de la virtualidad y demás, y bueno, a ver qué inventamos nosotros con esto, ¿no? Cómo seguimos sosteniendo, porque efectivamente, si bien nosotros no buscamos el bien ni buscamos curar, está claro que el decir produce un alivio, ¿no? Produce una pacificación necesaria, ¿no? Para la convivencia entre los humanos, y bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, creo que sigue. Sí, está Mariela ahora. Hola, buenos días. Bueno, gracias a Marita y Perla por por la puntuación excelente que hicieron y todo lo que fueron abriendo, ¿no? Yo pensaba, bueno, de lo que fueron diciendo, ¿no? Que no solo no se puede dominar la transferencia, sino que justamente es a partir de la transferencia que podemos operar, ¿no? Que eso es lo interesante, y que justamente lo que a veces incomoda o lo que toca, entre comillas, a la persona del analista, si se puede trabajar eso, es justamente cuando se puede conmover o tocar algo del objeto que está en juego en la transferencia. Y me parece que esto es posible cuando el analista puede estar en posición de analista y no suponer que eso está dirigido a su persona. Me parece que ahí es donde se complica la cuestión, ¿no? Y pensaba respecto, por ejemplo, del fallido que decían recién, Estela. Esto de que está bien, puede tener que ver con la propia cosecha, pero también tiene que ver con lo que está ocurriendo en ese análisis. En general, el fallido es algo que tiene que ver con ese análisis, no solamente con algo de la persona o del analista, ¿no? Y esto de que no se puede enseñar, porque la posibilidad de saber hacer, creo que tiene que ver con la posibilidad de saber hacer con el síntoma, y esto es posible a través del recorrido del propio análisis, ¿no? Y bueno, cuando Marité hablabas del acto, me preguntaba si el acto no tiene que ver justamente con la invención, ¿no? Esta invención que sorprende al analista, y también me pregunto si la invención no es posible justamente cuando se puede ir más allá de esto, como decías, ¿no? Ir más allá de Dios, más allá del Padre, cuando algo de lo imposible se puede soportar, o cuando se puede ir más allá de los maestros a los que se seguía sin cuestionar, ¿no? Me parece que ahí es donde la invención es posible, y se puede hacer algo nuevo sostenidos en el deseo del analista. Y de acuerdo con lo que decía Gustavo, ¿no? De repensar en este momento qué es digamos, qué es lo nuevo. Bueno, hasta acá. Está Claudia también, Osvaldo. Claudia Rosenthal. Sí, justamente. Claudia Perdón, después de Carlos está Graciela, que no podía levantar la mano. Sí, Claudia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por las presentaciones, me gustaron mucho.
se me ocurre comentar esto en relación al tema de lo útil, y esta idea como de hacer el bien del analista, ¿no? La relación entre lo útil y hacer el bien. Y pensaba en mi práctica, digamos, cuando por ahí tengo que resistir a algo de lo útil, cuando aparece como un límite en el sentido de como una repetición que trae el analizante, como un callejón sin salida, y donde, al contrario de este lugar como de buena, aparece una tensión ahí con el paciente, donde se me ocurre, o sea, me vienen algunas situaciones, como este momento de tensión donde uno le dice, bueno, ¿y usted qué responsabilidad tiene en esto? Y donde se genera algo que sería como un lugar más antipático. Bueno, y cómo por ahí ese momento, digamos, de tensión, de quiebre, puede justamente poner en juego la responsabilidad, ¿no?, del paciente. Bueno, gracias. Está Carlos y después Perla, creo que quería. No, Graciela Osvaldo. Graciela. Carlos. ¿Estás? Listo, ahora. Ahora. Bueno, gracias Perla, Marité, muy interesante la puntuación. Estaba pensando algunas cuestiones que en realidad son esas cuestiones que son como obvias, pero está bueno decirlas, ¿no? Porque recién hacían referencia a las cuestiones de época que se ponen en juego con todos estos temas, pero me parece que si bien acá hay toda una cuestión referida a la IPA, a las escuelas, también, además de las cuestiones de época, por una línea de lo que decía Graciela también, hay cuestiones que tienen que ver con la estructura, digamos, no con la época. En todo caso, van a tomar como distintas formas o apariencias, pero me parece que es interesante tomar estas casi advertencias de Lacan en ese sentido, digamos, sostener un lugar o la creencia, digamos, de la superioridad objetiva del analista, este tipo de cuestiones, están permanentemente y dependen del análisis de cada uno, digamos, que se pongan en juego o no. Claro, en algún momento era como más obvio, ¿no? Es decir, se proponía, digamos, por ejemplo, como finalidad digamos, desarrollar la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Hoy no son tan visibles, pero digamos, que el analista se ofrezca como una identificación, o que se pongan en juego las cuestiones de los ideales de los analistas, que un día lo hablábamos en el seminario de lógica, o el lugar de la erudición, que una vez, hace poco, creo que Gustavo comentaba. Estas son cuestiones que
que rápidamente se pueden poner en juego en el trabajo. Además, en ese trabajo, digamos, como secreto, diría, ¿no? Como en el ámbito de la sesión de análisis. Entonces me parece que esto es una cuestión, a mí por lo menos me parece sumamente, ya les digo, como más allá de cierta obviedad, me parece siempre muy importante como mencionarlo, ¿no? Esto es algo de lo cual tenemos que estar advertidos permanentemente. Bueno, nada más, gracias. Graciela. Sí, gracias porque no sé por qué ahora no puedo usar el icono, bueno, no importa. Bueno, realmente de acuerdo con todo lo que van diciendo. Por una parte, lo último, lo que dijo Carlos, justamente de que hay condiciones estructurales del discurso que están ahí, como ser, que es un discurso relativo al padre y al amor al padre. Entonces, inevitablemente está la religión ahí. El asunto no es impedir que esté, sino poder hacer algo con esto. Lacan, en una de las últimas conferencias, la tituló El triunfo de la religión. Y esto nos concierne a todos todo el tiempo. O sea, en la actualidad, esto es actual, todo el tiempo. Estamos como empujados a sostener el amor al Padre y a sostener entonces una religiosidad en formato de saber. Porque, digamos, creo que acá las coordenadas son saber, padre, religión, digamos, es toda una línea contra la cual tenemos que pelear todo el tiempo, digamos, cada vez que nos acordamos de que estamos en el lugar de la falta de objeto, en el análisis, ¿no? Cuando nos acordamos de eso, creo que se quiebra este asunto de la religiosidad, por un rato a lo mejor, o por un día. Y bueno, ¿cómo se quiebra? Claudia puso un ejemplo excelente. Creo que cuando el analista se juega a producir la inversión dialéctica que decía Freud, ¿no? Así, bueno, ¿y tú qué tienes que ver con el mal de que te quejas? Eso es un acto que produce consecuencias. Podría ser que el paciente se vaya al diablo, por ejemplo, ¿no? Y lo último que me pareció extraordinario, Gustavo, que vos dijiste, el psicoanálisis, bueno, es algo que no se enseña, pero se aprende. Y yo creo que es lo mismo que pasa con el lenguaje. El lenguaje no se enseña, digamos, sí, todos los padres, etcétera, enseñamos el lenguaje, pero no, eso no es el asunto. El asunto es aprenderlo, y aprenderlo es una incorporación que se hace con el goce, con el cuerpo. Y lo que hizo Lacan con la operación del pase es decir una barbaridad. Dijo, el deseo del analista viene de las tripas, no viene de la cabeza. Bueno, gracias. Perla. Sí, no, yo tomando un poco lo que decía Estela, sí, Ballesteros habla de transferencia recíproca, y también yo pensaba en esto que vos decías, Estela, el cierre del inconsciente, ¿no? En el trabajo del analista cuando toma como en aquel momento, las identificaciones, no se ubica en un lugar de objeto donde no sabe, sino esto que decía Marité de Pommier, lugar despedazado, ¿no? Esa parte que toma el paciente. Bueno, se produce un cierre del inconsciente y ahí no hay análisis. Y también tomando lo que decía Gustavo, a mí me parece importante pensar las épocas. Con este rastreo que yo hice de la historia, del término contratransferencia, y de Winnicott, me encontré un trabajo de Manoni, Winnicott y Lacan.
porque esa es la época donde empiezan a trabajar con la psicosis. Bueno, y es muy interesante leerlo, porque bueno, es todo el desafío que ellos empiezan a plantearse, otro tipo de trabajo. De hecho, en el trabajo El odio en la transferencia, Winnicott trabaja sobre la psicosis y empieza a pensar otro tipo de paciente que no es la neurosis. Y me parece bueno que por ahí esta época lo que tiene que abrir para que no sea una cuestión de poder, de aquellos que nos agrupamos para poder pensar, es poder aceptar lo múltiple, lo diferente, y articularlo y discutirlo, es lo que a mí se me ocurre, porque cada momento en la clínica nos convoca a algo distinto, y sí, ya, para que pueda... Ah, sí. ¿Hay alguien más? No. Bueno, Patricia está, ¿no? Pero quería hacer un pequeño comentario, porque me permite, como soy en este momento el tenedor del micrófono. No, me parece extraordinario, sobre todo como a mí me ocurren estas cosas, que me resulta extraordinario el diálogo que se va sosteniendo en relación a esto que nos concierne a todos, ¿no? Y hay una cuestión, es cierto, como vos aportaste, Gustavo, me parece muy interesante, ¿no? No se enseña, pero se puede aprender, ¿no? Aprender sería, ¿no? Es decir, tomarlo. Esto me parece central en la cuestión. Ahora, yo, como ustedes saben, yo soy medio sacrílego en esto, pero siempre en relación a ver cómo uno puede tomarlo del padre, pero, o sea, como lo dice Lacan, sirviéndose de él, ¿no? Sirviéndose de él, pero haciendo otra cosa en función de cuestiones que son propias e invariantes, ¿no? Que son cuestiones estructurales en función del descubrimiento freudiano, ¿no? Y en ese sentido, ustedes conocen en un poco aquellas cosas que yo trato de inventar también, que es un poco dentro de esta cuestión invariante, que tiene que ver la disciplina nuestra, es decir, cómo tenemos que ir inventando o haciendo, digamos, desde el 67, que fue la proposición, a 2020, han pasado muchos años, y cómo de alguna manera creo que también hay que atreverse a ver cómo uno, dentro de ese campo invariante, va produciendo efectos discursivos sobre la misma teoría, que es un poco lo que, por lo menos los que me conocen, de alguna manera yo vengo haciendo. Es decir, tratando de inventar, digamos, porque esta es un poco la cuestión, aquellas cosas que conciernen a la cuestión clínica, que por otra parte está claro que uno no tiene la idea del bien o del curar, pero cura hay y tiene que haber. Patricia Mariscotti. Gracias. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo, lo que pasa es que venía escuchando con tanto interés y tan increíble todas las cosas, pero quería decir algo muy simple, que yo pensaba que si no fuera por esta cuestión de mantenerse firme, si quieren, en esto del deseo de analizar, no sería posible sostener casos más graves o la marginalidad, ¿no? Por ejemplo, como me está sucediendo en los últimos años, que se me están derivando estos niños que están en hogares o que vienen de situación de calle, que yo tengo como una cosa, una especie de faro en el camino que me quedo de cuando yo recién estaba comenzando en mi camino, como tratando de ser un analista, y mi analista de ese momento, cuando yo iba a trabajar con un niño, me sentí muy angustiada, porque era un niño pequeño, y yo no me sentía muy segura, y le pregunto a mi analista qué tenía que hacer, y me acuerdo que ella me dijo, escuchá,
solo escuchar. No hay saber en el analista, solo podemos escuchar. Y bueno, esto me parece que es la ética, ¿no? De escuchar, observar, podríamos decir también, pero sobre todo escuchar, ¿no? Y bueno, simplemente decir que creo que el análisis, los psicoanalistas podemos trabajar con cualquier tipo de paciente, siempre y cuando podamos sostener esto de poder escuchar y no hacer una doctrina o no ir a modelar, por ejemplo, en este caso de los niños que están en la marginalidad, que en general la demanda que viene de la institución es, ay, por favor, podés hacer que se tranquilicen, que sean más obedientes, bueno, todas estas cosas que uno escucha y obviamente las pone en un costado, ¿no? Y que después tienen sus efectos, aunque uno no está pensando en estas cosas. Bueno, y además, bueno, arriesgarse a que aparezca lo que aparezca, ¿no? Por ejemplo, en ese caso yo había presentado, el niño tiraba todo en el consultorio, bueno, a veces había que inventar, a veces un ambiente, algo como para poder hacer posible que se despliegue aquello, ¿no? Bueno, nada más y muchas gracias por toda la exposición. Discúlpame, Osvaldo, está Cristina y después tendríamos que ir cerrando la reunión porque dar un break de 5 minutos para comenzar con el encuentro con Mónica. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, lo mío es muy cortito, porque estaba la pregunta sobre la transferencia recíproca, y podría llegar a ser que haya un problema de traducción porque son palabras casi muy parecidas. Una es Gegenübertragung, que es contratransferencia, y la otra es Gegenseitige Übertragung, que es contratransferencia recíproca. Estela Maris me decía que esto lo encontró en una carta de Freud a Jung. Me voy a fijar, digamos, para ver en la versión alemana si esto es realmente, si hay una contratransferencia recíproca. Y con respecto a lo que se decía, si es enseñar, aprender con H, me parece que hay un término que vale la pena introducirlo, que es la cuestión de la transmisión, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre aprender con H, y aunque descartemos la cuestión de la enseñanza, que no se trata de la enseñanza, qué diferencia hay en todo caso? Digamos, si no vale la pena pensar qué entendemos bajo transmisión cuando nosotros también en nuestra práctica hablamos de lectura y transmisión del psicoanálisis, ¿no? Nada más que eso. Muchas gracias, excelente la puntuación, aprendí un montón y agradezco mucho este espacio también. Gracias, Cristina. Una sola cosita, les queremos recordar que el segundo lunes, digo, para agendarnos todos, es feriado, así que la segunda parte no va a ser el segundo lunes de octubre, sino el cuarto. Era un aviso en ese sentido. Bueno, muchas gracias a todos.